gracias al Señor y el tema se llama Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y qué lindo el Señor, porque vino así en el presidir, ¿verdad? Sobre su espíritu. Es el que da vida y el espíritu es el que quita el velo. Y le damos gracias al Señor porque su palabra nos enseña, nos transforma y nos lleva continuamente a Él, a su voluntad, a caminar más y más en sus caminos. Y le puse a compartir Aviva tu obra en medio de los tiempos porque vamos a comenzar primeramente en Habacuc, en el tiempo del profeta Habacuc, que es uno de los profetas menores, y él estaba preguntándole al Señor, ¿no? Todo el capítulo primero, por qué él realmente permitía que hubiera tanto mal. Dice en Habacuc 1, del 1 al 3, dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El profeta está completamente tocado por las situaciones que él veía, y no era fuera del pueblo de Dios, era en el pueblo de Dios, situaciones de violencia, de dejar los caminos del Señor, de ir en contra de lo que el Señor decía. Y el Señor le trae respuesta. Una de las cosas que conocemos de este libro en el capítulo 2 es que él le dijo que he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso fue una de las cosas que el Señor le respondió, ¿no? Le dijo, yo voy a hacer una cosa en estos tiempos que nadie la puede entender, pero te voy a decir, Habacuc, que el justo por su fe vivirá. Y el profeta hace una oración en el capítulo 3, ¿no? Él puede entender que la esencia de caminar en el Señor era por la fe, por creerle, pero él hace una oración. Y en el 3, verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y qué lindo. Él aquí ya no está preguntándole al Señor, ya no está queriendo saber y que Dios le muestre. Ya Dios le respondió. Él va a vivir por la fe, él va a vivir por la confianza en el Señor, pero él reconoce que era necesario que el Señor pudiera avivar lo de él en medio del tiempo que él estaba viviendo, que pudiera reavivar, que pudiera, la palabra avivar tiene que ver con resucitar, que aquello que se estaba muriendo, el Señor lo resucitara, que aquello que se estaba apagando, el Señor lo volviera a encender. Y cuando nosotros vemos el tiempo que le tocó vivir a Habacuc, realmente fue un tiempo de mucha decadencia espiritual, y el pueblo de Dios, no estamos hablando de los que no eran pueblo, era el pueblo de Dios, realmente había llegado al extremo de la idolatría y de darle espalda al Señor. Y qué tremendo, amados hermanos, porque este era el pueblo que Dios amó, que escogió, que lo guardó, que lo trajo a la tierra prometida, pero el pueblo se había desviado y continuamente, ¿verdad? Lo hicieron varias veces en el Antiguo Testamento. Tenemos varios pasajes en que el pueblo estaba completamente desviado del Señor. Y en el tiempo de Habacuc
hubo uno de los reyes, que fue el rey Manasés, que llevó al pueblo y lo guió a lo máximo de la idolatría. Él mismo adoró a otros dioses, puso una gran estatua de acera en el mismo templo del Señor y otros altares a otros dioses en el templo del Señor. O sea, el pueblo estaba completamente de espaldas a Dios. Pero el Señor, a través de todos los tiempos, aquí estamos en el tiempo de la ley y luego va a venir el tiempo de la gracia, pero en todos los tiempos el Señor se ha provisto de hombres y mujeres que los ha atraído así, que ha tocado sus corazones, que le han respondido y que han llevado al pueblo a un vivificarse en él, a un avivarse en él y volver a los pies del Señor. Y yo quería ver con ustedes, en medio de estos tiempos, la oración del profeta Habacuc era rogándole a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra. Y ese avivar en realidad no tiene que ver con actividad externa o tiene que ver con el avivarlo de Dios, era con avivarlo de Jehová en el corazón de su pueblo, porque era el corazón lo que se había desviado, era el corazón lo que estaba apartado. Y Dios, esta es una de las oraciones que responde continua y abundantemente. Y aquí tenemos en Segunda de Reyes al rey Josías. Vamos a ir por un momento a Segunda de Reyes, al rey Josías en el capítulo 22. En el capítulo 22 del 1 al 7, en medio de todo ese desbarajuste, indiferencia, decadencia moral, espiritual, de ese apartarse, de ese no buscar a Dios, hay un rey que quiere buscar a Dios y lo busca a Dios. Dice el 22:1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. A los 18 años, el rey Josías envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido de la puerta de los guardianes, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Él tenía 8 años, era un niño, pero Dios lo atrajo y él le respondió, y el Señor, poniendo el querer como el hacer, levanta a este hijo suyo, a este rey de Judá, y lo trae, ¿verdad? A que él quiera restaurar. Vamos a recordarnos que estamos en el antiguo pacto, ¿verdad? El templo es el templo del Señor, y lo que van a restaurar, van a empezar a restaurar esas grietas, van a empezar a restaurar el templo. El pueblo va a ser convocado para la obra del Señor. Y qué precioso, porque Josías da pasos en fe para organizar lo del Señor, y el Señor continúa desencadenando, ¿verdad?, los eventos que van a llevar a que el pueblo pueda ser
nuevamente avivado en el Señor, nuevamente pueda encender el corazón para el Señor. Y hay una cosa muy importante que sucede en este avivamiento que Josías comienza guiado por el Señor para el pueblo de Dios. Y es que cuando el escriba va al sacerdote, el sacerdote encuentra. ¿Cómo estaría ese pueblo, verdad? Porque el sacerdote encuentra el libro de la ley y se lo lee al escriba y el escriba se lo trae al rey. Y el rey escucha la ley de Dios. Qué precioso, amados hermanos. Él se da al Señor, ahora viene la palabra de Dios, es escuchada y Josías, ¿verdad? Viene convicción al corazón de que están completamente apartados de Dios y él va a llamar al pueblo a ese reconciliarse y a ese moverse en el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Que él lee el libro de la ley a todo el pueblo. En Josías, en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el libro, todo el pueblo confirmó el pacto. Y qué precioso, todo este tiempo de Josías fue un tiempo del avivamiento del pueblo. Ellos volvieron a buscar el Señor, volvieron a contemplar la ley del Señor, volvieron a contemplar la palabra de Dios, y eso trajo un vivificar. Todo el tiempo que Josías vivió, ese pueblo sirvió, amó y estuvo para el Señor. Todo ese pueblo estuvo para la obra de Dios. Fue un avivamiento muy precioso y me encanta ir a esta porción, amados hermanos, porque muchas veces nos gozamos y nos regocijamos de leer y aprender, por ejemplo, de avivamientos que han habido en este tiempo, ¿no? Avivamientos preciosos del pueblo de Dios en Inglaterra, en Estados Unidos, cómo el Señor se ha movido y la salvación, pero vemos también que en todos los tiempos Dios se ha provisto de corazones que Él ha traído a sí mismo y que ha usado, ¿verdad? Para que por medio de esas vidas se trajera ese reavivar la vida de Dios en los corazones y el pueblo volviera a estar ferviente para su Dios, ferviente para el Señor, para lo que es del Señor también. Qué importante, ese avivar era para volverse a Dios mismo, para volverse a lo que era del Señor y a su obra. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y también un poquito posterior a ese tiempo está otro rey, que fue el rey Joás, ahí mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Vemos a... en el capítulo, en Segunda de Reyes, es Segunda de Crónicas 23, vemos a otro rey que también trajo, ¿verdad? Un avivamiento al pueblo de Dios, y vemos que aquí de nuevo el pueblo ha decaído y está completamente en la idolatría,
sirviendo a otros dioses, apartado de la ley. El pueblo le daba completamente la espalda al Señor, pero hay un hombre que decide obedecer a lo de Dios. Hay un hombre que decide entregarse al propósito del Señor, a lo que era de Jehová. Y vemos en Segunda de Crónicas. Gracias, Señor. Que este Joás era uno de los reyes que había sobrevivido de la matanza que hubo de todos los hijos del rey anterior, ¿verdad? Atalía fue una mujer muy perversa, mató a toda la descendencia del rey que estaba en ese momento en el trono de Judá y los mató a todos, pero Joás sobrevivió. Joás fue escondido junto con su ama por Jocabet, que era la esposa del sacerdote, y lo tuvieron escondido por 6 años, pero a los 7 años lo pusieron a reinar. Y aquí está un hombre que era el sacerdote Joiada. Él trae al pueblo, lo convoca a los príncipes del pueblo, a los levitas, los convoca, los compromete que iban a volver conforme a lo que Dios les había mandado, que iban a volver conforme al Señor. Y qué precioso, porque entonces el pueblo se comprometió para cumplir lo de Dios, para volver a los caminos del Señor, para volver a honrar al Señor. Y aquí en el verso 16 dice, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Él comprometió, ¿verdad? Les mostró a Joás. Joás tenía 7 años, pero este hombre decidió que iban a volver a como Dios había ordenado y que iban a volver a los pies del Señor, a servirle a Él, a ser pueblo de Jehová. Y todo el tiempo, ¿verdad?, que vivió este sacerdote que hizo pacto con el rey, con el pueblo, conforme la manera del Señor, todo ese tiempo, todo lo que no era de Dios, todos los altares de otros dioses fueron limpiados, fueron barridos y el pueblo se volvió de corazón al Señor. Se volvió de corazón al Señor. Glorioso Dios, glorioso tiempo. Y nosotros vemos que a través del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, hubieron muchos avivamientos. También en un tiempo estuvimos estudiando el de Ezequías. Ezequías también quitó todo lo que no era de Dios, volvió al pueblo a una reconciliación con el Señor. Podemos recordar Nehemías, que lo hemos visto en varias ocasiones. Él, durante la reconstrucción del templo, también trajo un avivamiento y la ley se leyó y el pueblo la entendía y era un gozo y una alegría y el pueblo volvía a los caminos del Señor. Pero el Señor aún tenía para nosotros algo más excelente y más grande, porque venía un nuevo tiempo y aparte y juntamente con esa profecía de Joel que iba a venir un derramamiento de su Santo Espíritu, también hay otras porciones de la palabra que anunciaban un mover, un traer del Señor, el mover de su espíritu, el derramamiento de su espíritu, un nuevo tiempo. Quisiera ir a Isaías 32. En Isaías 32, aquí hay una promesa. Dios permitía, ¿verdad? Venían esos tiempos de devoción, de reavivar, de tomar, pero Él anunció también aún un mejor tiempo. En Isaías 32, 1, 3,
He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes precedirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero, como el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyentes oirán atentos. Para justicia reinará un rey, un varón que iba a ser como escondedero, iba a ser como refugio, como aguas para las tierras secas, como sombra en tierra calurosa. Y dice el verso 15, y esta es la promesa: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué precioso. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. El espíritu de lo alto. Y va a ser completamente derramado, completamente vaciado, completo para nosotros. Y el desierto, me ministra tanto esta expresión, el desierto se convierta en campo fértil. El desierto, ¿no? Aquello que no produce nada, en Cristo, en ese derramamiento, en esas aguas, va a ser fértil, va a producir, así como venía la semana pasada, va a traer fruto. Aquello que era un yermo que estaba completamente seco, va a poder florecer. El campo fértil va a ser estimado en bosque. ¿No? Y qué precioso, dice que el efecto de la justicia va a ser paz. Qué precioso el Señor, amados hermanos, verdaderamente que Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, y no cambia. Y Él lo ha hecho en su pueblo y lo hace en este tiempo cuando Él ha cumplido esta promesa, que Él iba a derramar su espíritu. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras. Glorioso Señor. Glorioso Señor. Verdaderamente que esta promesa se iba a cumplir pronto, ¿verdad? Ahora, en Isaías 44 podemos leer otra promesa sobre el derramamiento de su espíritu. Dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Qué precioso. Aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Su espíritu iba a derramar sobre su generación y su bendición sobre los renuevos. Así que no era sobre esa generación, era también sobre los renuevos que continuaban, sobre los que habían de venir. Esa bendición continuaría a todas las generaciones. Así que
esta promesa, ¿verdad?, estaba para el tiempo que aún iba a venir. Dice el verso 4, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero él anuncia que venía ese derramamiento. Él permitió, ¿verdad?, esos avivamientos. Él llamaba a los corazones. Él volvía a vivificar a su pueblo, lo llevaba a un tiempo de amor, de entrega, de servicio a él, y volvía nuevamente a decaer. Pero él anunciaba algo más excelente. Y cuando Jesús viene, amados hermanos, Jesús era Dios mismo entre nosotros, ¿verdad? Jesús era Dios mismo entre nosotros, era la gracia y la verdad en su persona. Él era esa gracia de Dios, él era la verdad de Dios, él era la misma justicia de Dios. Y él va a traer ese nuevo comienzo, de ese nuevo tiempo, de ese tiempo de llevarnos completamente a él y en él, juntamente con su muerte y su resurrección, porque no solo fue que él nos predicó la verdad de Dios y él mismo dio prueba de su divinidad, sus milagros, sus grandezas, sino que con su muerte y resurrección y el envío de su Santo Espíritu nos da comienzo a este nuevo tiempo, al tiempo de la gracia, al tiempo de la gracia, un nuevo tiempo, amados hermanos, un tiempo mucho más rico, mucho más excelente que lo anterior, porque él ya ha llevado a cabo esa obra de redención y él le ha dicho a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar otro consolador. Y ese consolador vino en el día de Pentecostés. Ese consolador vino en el día que su Santo Espíritu fue derramado y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a acordarnos un poquito de Pentecostés. El Señor les había dado esa promesa y estaban todos reunidos allí. Vamos a ir a Hechos capítulo 1. Gracias, Señor Jesús. En Hechos capítulo 1, ahí en el 14 y 15, ellos están esperando la promesa. Está la promesa. Jesús la había hecho, pero a través de los profetas y de los salmos también venía ese derramamiento. Y dice en el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice el verso que sigue que eran como unos 120. Ellos estaban perseverando, ellos estaban esperando esa promesa, ellos estaban orando. Y hay una cosa muy linda, dice que perseveraban unánimes, estaban en el mismo sentir. Cuán importante es eso, porque podían estar los 120 y cada uno estaba en su sentir. Eso pasa mucho, muchas veces aún entre nosotros. A veces podemos ser pocos y cada uno está en su sentir. Y aquí, ¿verdad?, estaban unánimes en su sentir, en el sentir del Señor, en oración y ruego, y estaban esperando esa promesa. Ahora, qué lindo, porque en el capítulo 2 dice,
en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos estaban unánimes, juntos, esperando, querían, deseaban, creían en lo que el Señor iba a enviar del cielo, ese consolador, lo creían. Y algo muy lindo, amados hermanos, es que todos fueron llenos de su Santo Espíritu. Todos, no solo los apóstoles, no solo los líderes, todos fueron llenos de ese Espíritu de Dios. Qué glorioso. Yo me maravillo cómo Dios hace las cosas. Él le dio a todos aquellos que estaban esperando esa promesa, les dio esa llenura, ese Espíritu Santo vino, concedió en esa sola venida, ¿verdad? Nacieron de nuevo y fueron llenos de su Santo Espíritu. Y la manifestación fue, dice que empezaron a hablar las maravillas de Dios, a magnificar al Señor, a hablar de las cosas grandes de Dios. Eso es lo glorioso de esa llenura que exalta las grandes cosas de Dios, los grandes hechos de Dios, las maravillas que Él ha hecho, hace y aún continuará haciendo, porque Él es Dios por los siglos de los siglos. Y todos estos hermanos fueron llenos, hablaban de las maravillas de Dios. Y aquí vemos a Pedro. Y me encanta cuando Pedro, en ese primer sermón, después de haber sacudido de su persona toda timidez, todo miedo, lleno del poder de Dios, expresa cómo el Señor realmente había sido crucificado, había sido llevado a la cruz por los mismos judíos, pero él en esta parte última de su sermón, al exhortar a las vidas a entregarse al Señor, trae promesa para nuestras vidas también. Dice en el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y aquí está el Señor a través de Pedro extendiendo, ¿verdad? Esa promesa, ese entrar en la vida de Dios, ese recibir el Espíritu Santo, ese recibir el toque, esa llenura. No era solo para aquellos en ese momento, para los que iban a seguir entrando en ese momento, era para todo aquel corazón que iba a entrar, que iba a venir. Era para cada uno de nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones, ¿no? Dice, para los que están lejos, ahí estábamos nosotros, los gentiles, venía para nosotros, venía ese don de Dios, venía ese poder ser sumergidos en él, llenos de él, llenos del poder de Dios. ¿Cuánto lo necesitamos, amados hermanos? Cuán precioso es que el Señor lo extendió a nosotros para cuantos el Señor Dios
llamare. Le creemos al Señor que Él lo extendió para nosotros, nos dio eso para nosotros. Y podemos ver también al apóstol Pedro, porque él trajo ese sermón, muchos entraron, y cómo ese espíritu continuó derramándose, ¿verdad?, sobre todos aquellos que creían. Luego lo vemos también en la casa de Cornelio, el centurión romano. Él fue a compartirles conforme el Señor lo mandó, y ellos eran gentiles, ya no eran solamente los judíos a quien él les había compartido en ese primer sermón, sino aquí está la casa de Cornelio, el centurión romano. Y mientras él les está compartiendo lo que el Señor ha hecho, las grandes cosas que Dios ha hecho, sus maravillas, el Espíritu de Dios también cayó y llenó estos corazones, y ellos estaban hablando, magnificando a Dios, dándole honra a Dios, diciendo las cosas maravillosas del Señor. Y qué precioso, amados hermanos. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, todos estos corazones eran llenos del Espíritu de Dios. Eran aquí soberanamente. Podemos ver que el Espíritu soberanamente se derramó de la manera que Él quiso, pero también vemos que los corazones eran llenos mediante la imposición de mano, ¿no? Esto lo podemos ver en Hechos cuando Felipe está en Samaria. Aquí vemos, ¿verdad?, en el capítulo 8, Felipe está en Samaria y comparte la palabra, y las vidas creen, se bautizan, pero entonces viene ahora la iglesia, envía a Pedro y a Juan. Dice el verso 14, aquí estamos en Samaria con los samaritanos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué precioso. En Cornelio se derramó soberanamente. Acá les imponían las manos y eran, ¿verdad?, el Espíritu Santo descendía sobre ellos, eran llenos del Señor. Podemos también ver cuando Pablo se convierte y el Señor envía a Ananías. Ahí también vemos que el Ananías impuso las manos sobre Pablo para que él fuera lleno del Espíritu Santo. En Hechos 9:17, ¿no? Ananías estaba temeroso de ir, pero Dios le dijo, ve, porque yo lo he escogido a él como un instrumento para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Y allá va Ananías en obediencia. Dice el verso 17 del capítulo 9 de Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Él recibió esa llenura, ¿verdad? Muchas veces, y luego entró a las aguas. Y qué lindo, porque el Señor no tiene una forma, no tiene un ABC de las cosas, ¿verdad? Así, así, así. Unos primero entraron a las aguas, luego Dios los llenó de su espíritu. Aquí Pablo fue lleno de su espíritu, luego entró a las aguas.
la soberanía de Dios para obrar en los corazones. ¿Qué era lo importante? Lo importante es que les regalaba esa nueva vida. Lo importante es que los llenaba y los saturaba y ellos entraban en esa vida en Cristo Jesús. Entraban a colaborar con el Señor, entraban a ser parte de esos colaboradores para el reino de Dios. Y ahí estaba Pablo y ahí está Pablo también, ¿verdad? Él luego también va a hablarle a otras gentes que se habían quedado como discípulos de Juan y les va a imponer las manos y también van a ser llenos del Espíritu Santo. Y qué precioso, amados hermanos, porque esta iglesia es la iglesia, ¿verdad? Que es el modelo para nosotros. Esta es la iglesia que es el modelo para nosotros. No son lo que podemos llamar una iglesia moderna, no, que hace ciertas cosas o tienen ciertas actividades. No tiene nada que ver con las actividades externas, no tiene que ver con Dios obrando en los corazones y con el Señor capacitando en él, capacitando en su poder para llevar a cabo la obra de Dios, para llevar a cabo lo de Cristo, primero en los corazones y luego en lo que era su voluntad. Y este es, ¿verdad? Nuestro modelo de iglesia. Y yo le ruego al Señor, amados hermanos, que Él nos conceda a todos, así como fue cuando vino Pentecostés, a todos y cada uno de nosotros esa llenura para todo lo que Él desea. Y si nunca hemos recibido la llenura, que nos la conceda. Si ya la hemos recibido, que nos permita ser continuamente llenos. Esa es esa iglesia que comienza llena del poder de Dios, y la palabra dice, ¿verdad?, que ellos perseveraban. ¿En qué perseveraba esa iglesia? ¿En qué se ocupaba? Ellos predicaban, llevaban el evangelio, lo predicaban en el poder del Señor, lo predicaban con denuedo. La palabra nos dice en Hechos 2:42, vamos a ir un momentito ahí, que esta es la iglesia. ¿En qué perseveraba esa iglesia, amados hermanos? Porque en esto también nosotros estamos llamados a perseverar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. La enseñanza que ellos realmente estaban ocupados en dar y los que entraban en recibir era la enseñanza apostólica. Y la enseñanza apostólica era la misma enseñanza, las mismas palabras de Jesús, lo que Jesús les dio, lo que Jesús les enseñó, y en Jesús estaba también los profetas y los salmos. No, en Jesús estaba todo lo anterior, y esa era la enseñanza. Esa era la enseñanza. Hoy, ¿verdad? Hay muchas cosas que entran como enseñanza, pero no son de Dios, son de hombres. Palabras, términos, frases que no son del Señor, son de hombres. Y nosotros, la iglesia del Señor, vemos cómo nace esta iglesia, cómo empieza a crecer y cómo nosotros hoy estamos llamados también a perseverar en la enseñanza apostólica, que es Cristo mismo, el cual es el fundamento, ¿verdad?, de nuestra fe, de su iglesia. Y nos llama a la comunión los unos con los otros, esa comunión que es en el entrañable amor del Señor, y es esa comunión que te lleva a no ser indiferente a la realidad de uno u otro hermano, a hacernos uno con el sentir de los hermanos también en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa comunión nos habla de la transparencia de los unos para los otros, que en Cristo Jesús, Él es, ¿verdad?, en quien nos comunicamos, en quien nos relacionamos, viendo a Cristo en cada hermano.
me tocó mucho que el otro día estaba hablando con una hermana y esta hermana realmente estaba llorando y yo al comienzo realmente no me sentía dentro de lo que esta hermana estaba viviendo. Y yo le pedí al Señor que realmente es tan importante que tú te hagas uno con los hermanos, especialmente cuando tienes una situación en que ese hermano o esa hermana está en necesidad. Cuán necesario es hacernos uno, porque, amados hermanos, en el día a día, muchas veces nos hacemos ya indiferentes o simplemente estamos tan involucrados en nuestras cosas que seguimos en eso, y que el Señor nos dé la gracia, que la iglesia sea lo que la hace iglesia, que es el ver por el uno por los otros. Cuando leemos los hechos, vemos que los hermanos realmente aún vendían sus propiedades y se podían compensar las necesidades de uno u de otro. Dice que nadie quedaba en necesidad. Nadie quedaba en necesidad. Se hacían uno. Y yo le ruego a Dios que Él nos continúe guiando a volvernos a lo verdadero. Ahí está esa primera iglesia. Su enseñanza era Cristo. Su enseñanza era la palabra. Era lo que Cristo habló, eran las palabras del Señor. Su comunión era estrecha y era en verdad. No era de palabra, era en verdad, porque no se olvidaba el uno del otro. Y dice que también se participaba en el partimiento del pan. El partimiento del pan no solo era físico, era ese pan espiritual. Y las oraciones, ¿verdad? Ahí estaban delante de Dios, sabiendo que Él era el único poderoso de poder llevar a cabo las peticiones en los corazones. Y esa primera iglesia llena del poder de Dios era una iglesia que se ubicaba en lo que Dios quería. Y fíjense, hermanos, cuando esa iglesia estaba funcionando así, entonces todos aquellos que eran llamados a llevar el evangelio, pues estaban llenos también de ese poder, ¿no? El capítulo 4, yo quisiera que veamos de alguna manera algunos aspectos que cuando el corazón del Señor toca nuestras vidas, cuando nuestras vidas se siguen llenando del Señor, podemos ver aquí a esos, no solo los apóstoles, no solo los discípulos, habían otros hermanos también que fueron usados por ejemplo, la iglesia de Antioquía fue sembrada por hermanos que llegaron ahí y dieron la palabra. Luego vino Bernabé y Pablo. Entonces, no eran solo unos, amados hermanos, porque cada uno de nosotros está llamado a entrar conforme la manera que Dios lo llama, según el don de Dios, según el ministerio que Dios le da. Pero cada uno de nosotros, así como todos esos hermanos fueron llenos del Espíritu Santo, todos esos hermanos. Aquí en el capítulo 4 de Hechos, amén, dice, los cristianos oran, ¿verdad?, al Señor, porque una de las cosas que hemos visto alguna vez en esta parte de los hechos es que empiezan también las persecuciones. Y aquí ellos acababan de haber sido hechos presos, ¿verdad? Pedro y Juan habían estado en la cárcel. Entonces dice el 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, los otros hermanos que estaban ahí escuchando, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz
a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué lindo, amados hermanos. Algunos aspectos tan esenciales de esa iglesia. Dice, ellos salían de la cárcel, ellos habían sido apresados, pero todos los hermanos orando que el Señor, ¿verdad?, los librara de esas amenazas y les diera denuedo para predicar la palabra. Ese denuedo habla de ser, hacerlo valerosamente, hacerlo con decisión, hacerlo incluso en situaciones que pueda haber de alguna manera causarte intimidación. Y el denuedo tiene que ver con que muchas veces también en hablar esa verdad se es un poco rudo. El denuedo también implica rudeza, porque no estás buscando las palabras dulces que tú quisieras escoger para endulzarle el oído a alguien. Era hablar con denuedo. Eso también lo pedía el apóstol Pablo continuamente, que pudiera hablar con denuedo como tenía que hacerlo. Y el Señor les concedió, eso es algo que el Señor, ¿verdad?, inmediatamente concedió. Pero en esa petición, en ese deseo de que el Señor continuara siendo exaltado, predicado, conocido, aún contra todo eso, vemos que nuevamente el Espíritu Santo se derrama, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiénes? ¿Solo los que habían estado presos? ¿Solo los que habían estado fuera esperando? No, eran todos. Yo le ruego a Dios, cuando yo leo estos versos, hermanos, yo le ruego por todos nosotros, que todos seamos llenos para la obra que Él nos llama en este tiempo, que todos seamos llenos para lo que Él nos llama en esta hora, en este tiempo, no ayer, no mañana, hoy, en este tiempo, para lo que Él nos llama. Lo necesitamos. Y el Señor concede. Aquí en el libro de Hechos veíamos que Él fue derramado en Pentecostés, pero luego fue derramado en la casa de Cornelio, luego fue derramado acá cuando están orando por denuedo todos aquellos que están escuchando de la liberación de los que han estado en la cárcel. Y luego vemos que también imponían las manos, ¿no? Y luego vemos que la palabra nos va a decir que la voluntad de Dios es que seamos llenos. Lo vamos a leer en Efesios. O sea, hay diferentes maneras que soberanamente Dios concede que nos llenemos de Él, que nos llenemos de su Santo Espíritu. Su palabra nos llena de su Santo Espíritu. Él nos llena, Él nos bautiza. Y que el Señor nos los conceda a todos y cada uno, amados hermanos. Puede ser que el Señor nos lo conceda a muchos en alguna reunión presencial, donde hermanos llenos del Espíritu de Dios imponen las manos a otros. Gloria al Señor. Puede ser que el Señor nos lo conceda porque se lo hemos pedido
y Él lo concede soberanamente. Escuché el testimonio de una hermana que ella le pedía a Dios que la llenara y el Señor se lo concedió un día orando, ella de rodillas. Dios la llenó de su Santo Espíritu, le concedió ese bautismo en su Santo Espíritu. Y me recuerdo mucho de un joven en la iglesia también que él le estaba pidiendo al Señor que lo llenara y un día me comentó que él se lo pedía, pero el Señor se lo concedió un día. Él estaba manejando su carro y él empezó a experimentar la llenura del Señor. Y Dios es soberano. Una cosa sabemos, que Él concede lo que es su voluntad. Ahora, vamos a ir por un momentito a Efesios 5:17. Esta porción la conocemos y es tan preciosa. En Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios y que no busquemos, ¿verdad?, los vinos que no son del Señor, los vinos que nos embriagan y lo único que hacen es marearnos y no sacamos nada, sino que busquemos la llenura de su Santo Espíritu, que la busquemos. Cuando viene esa llenura, ¿usted qué hace? Usted expresa cántico, usted expresa salmo al Señor, himno al Señor, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Glorifica al Señor, habla de sus maravillas, habla de sus grandes cosas, de sus grandes obras, de quién es este Dios majestuoso, soberano, glorioso. Y entonces que seamos llenos. Y en alguna oportunidad estuve estudiando este verso y en el original, lo que se lee en el original es sed llenos del Espíritu Santo, es sed, llenarse continuamente, llenarse continuamente. Así que no solo es cuando recibimos, sino que de ahí el Señor nos conceda la gracia de vivir llenos de Él, de su presencia, de su palabra, de su voluntad. Lo queremos, lo necesitamos más que nunca en medio de estos tiempos, amados hermanos. En medio de estos tiempos que muchas cosas podemos ver, muchas cosas podemos escuchar, y no fuera del pueblo de Dios, sino que en la iglesia, pero siempre Él nos da oportunidad de volver el corazón a Cristo, de ponernos en su línea, de ponernos en su voluntad, de recibir esa llenura, de recibir ese ser sumergidos en Él, saturados completamente, empapados completamente de Él y de continuamente ser llenos de Él. En Lucas 11:5-10 me anima esta palabra y que te anime a ti también. En Lucas 11, aquí está, esta es la parábola del amigo importuno. Este amigo llegó a una hora que no debía llamar, pero nos habla de la oración y nos habla de nuestro pedir también al Señor. Dice, les dijo también, esta es una parábola dicha por Jesús mismo, ¿verdad? ¿Quién de vosotros que tengo un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo,
Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice que en esta parábola, ¿verdad? Ese hombre que estaba acostado en su cama no se iba a levantar a darle los panes porque era su amigo, sino porque este hombre venía en gran necesidad y entonces lo iba a atender. Y es muchas veces, ¿verdad?, cómo el Señor puede vernos en el caso de una petición, pero el principio para nosotros es que al que pide se le da, al que pide se le da, ¿no? Al que llama se le abre. Y yo le ruego al Señor que nos dé ese corazón de pedirle al Padre, de pedirle especialmente que nos conceda el ser bautizados en su Santo Espíritu, y a los que quizás ya nos ha concedido ser llenos continuamente de Él, para lo que Él en este tiempo nos llama, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta parábola sigue en el verso 11 y dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo ya lo tenemos, pero el bautismo Él nos lo va a dar también, porque es su voluntad, es su promesa, que su pueblo esté lleno de Él, que su pueblo esté preparado, equipado para lo que Él llama, para lo que Él quiere encaminar, para lo que Él quiere hacer en medio nuestro en este tiempo. Le damos gloria al Señor, le damos gloria porque Él todo lo hace completo, Él todo lo hace en su tiempo, ¿verdad? Y quiero terminar con este verso que ha venido en medio de nosotros, y Ali lo estuvo compartiendo un tiempo aquí en Timoteo, en segunda de Timoteo, en el verso 6. Qué lindo, realmente. Pablo reconocía a Timoteo como ese hijo verdadero en la fe, ¿no? Y aquí parece que Timoteo también un poquito se había acobardado, se había sentido como corto en el evangelio, y aquí Pablo le está haciendo, ¿verdad?, una exhortación, dirigiendo a lo cual él tenía que hacer. Y dice en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Te aconsejo, decía Pablo a su hijo Timoteo, te aconsejo que avives, que se vuelva a encender, que se vuelva a avivar, que se vuelva a aprender. Ese avivar ahí tiene que ver con encender el fuego, que se vuelva a prender ese fuego, que se vuelva a encender el don de Dios, que se avivara lo de Dios, que se volviera a poner en fuego. Y eso le pedimos al Señor para nuestras vidas, amados hermanos. Esa oración de Habacuc sigue siendo presente hoy para estos tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, avívala
En medio de los tiempos, hazla conocer. Y nosotros hoy como iglesia estamos en una posición mucho más excelente porque estamos en Cristo, estamos en su Santo Espíritu y estamos llamados a ser llenos de Él, a ser llenos de Él continuamente, a avivar. Si eso se empieza a apagar, que se avive, que se vuelva a encender, pero que la iglesia pueda estar, amados hermanos, para el Señor, para lo que Él nos llama, para lo que Él desea, para glorificarle, para contemplarle, para admirarle. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él hará y que nos conceda estar llenos del Señor y que nos conceda la petición de nuestros corazones cuando le estamos continuamente deseando a Él. Gracias, Señor. Yo te quiero dar gracias. Gracias por tu palabra de vida. Gracias porque nos has dejado cada detalle de lo que tú quieres que nosotros conozcamos y sepamos de ti y cómo tú quieres que vivamos en ti. Y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te bendecimos. Te pedimos tu gracia abundante, Señor, para que tú nos enseñes más y más a vivir como lo hizo esta primera iglesia, Señor, como lo hizo esta primera iglesia que te creyó, Señor, que fueron llenos, que nosotros también te anhelemos, te deseemos, te creamos, que tú nos regalas esa llenura, que nos das poder y gracia para continuamente ser llenos de ti, para adorarte, para bendecirte y para tus propósitos, Señor, en medio de estos tiempos. Y así te lo pedimos para todos nuestros hermanos, Señor, para todos nuestros hermanos en todas las diferentes iglesias locales, Señor. Gracias por esta oración de Habacuc, porque nosotros también oramos, Señor, y continuamos pidiéndote, Señor, que tú avives tu obra en medio de estos tiempos. Y en medio de estos tiempos la hagas conocer. La obra tuya en nuestros corazones para ti, Señor, para tu gloria. En el nombre poderoso tuyo. Amén.